sé que han estado muy juiciosos revisando esta guía. Aprovecho para revisar alguno de las dudas con los resultados de los puntos del taller de la guía, las proteínas, el código genético y las mutaciones. Queremos en este taller entender cómo en la célula puede pasar una molécula que se llama el ADN presente en el núcleo, su información a una molécula que va a salir del núcleo al citoplasma llamada ARN, pero que habla en un idioma un poco diferente, y se lo lleva a los ribosomas para que de ahí forme una proteína que está formada en un lenguaje un poco diferente también. El código genético hace alusión a que esas tres moléculas se relacionan mucho entre sí, pero cada una viene formada con una estructura diferente. Por eso la palabra código, porque hace alusión a un lenguaje de intercambio entre esas tres moléculas finalmente para producir las proteínas. ¿Y qué pasa cuando algo falla en ese lenguaje? No se realiza bien la formación de proteína, por lo tanto da lugar a una mutación. Vamos a revisar primero un poquito lo teórico que ustedes ya ven en la guía pasada y en esta, sobre la molécula del ADN que está formado por 4 bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina, y que esa molécula constituye una doble hélice y que se aparea la adenina, la base nitrogenada adenina, siempre con la timina y la guanina con la citosina y viceversa. La timina con adenina y la citosina con guanina. Entonces siempre voy a encontrar esos dos pares de bases para formar el ADN. Pero en el ARN yo voy a encontrar una diferencia y es que ya no me voy a encontrar con la base timina y en lugar de ello voy a encontrar la base uracilo representada con una U. Aparte que ya no me conforma una doble hélice sino una cadena sencilla. Entonces sencillamente tengo guanina, citosina, uracilo y adenina. Y acá me adelanto, pero la unión de 3 bases en cualquier orden, en cualquier disposición, es lo que me va a formar un codón que va a ser la pista o la clave para saber qué aminoácido debe llegar. Recordemos, el aminoácido es el componente estructural de las proteínas. Básicamente, entonces recordamos, muy importante revisar el marco teórico de la guía, es que el ADN para formarse se aparea con esas bases complementarias entre sí, que es guanina con citosina, timina con adenina, y citosina con guanina y adenina con timina. Pero cuando todavía dentro del núcleo llega a formarse la molécula de ARN con base en la información del ADN o del gen, que es un fragmento de ese ADN que quiere codificar una proteína, quiere crear alguna proteína. Recordemos que es una proteína, una estructura que va a ser generalmente estructural, funcional, enzimática, va a cumplir una función muy importante en el individuo. Por ejemplo, el que tenemos en la guía sobre la hemoglobina, la que forma los glóbulos rojos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este gen formado por ADN necesita pasarle primero la información al ARN. Y aquí empieza a traducirse la primera clave. En el apareo de bases entre el ADN y el ARN, como el ARN no tiene timina, siempre que vaya a haber una adenina, en lugar de aparearse con una timina, se va a aparear ahora con una base nitrogenada uracilo. Entonces vamos a verlo acá. Si en el ADN la cadena prima, la madre, tiene citosina, la voy a aparear con guanina. Si hay adenina, pues en lugar de timina va a haber uracilo. Y el resto pues sí es básicamente igual.
Si hay timina, como en el ARN si hay adenina, pues sí la apareo con adenina. Entonces, revisemos esta cadena y esta de arriba es como si se apareara con ADN, pero esta de colores es ya apareándose o formando, perdón, el ARN. Entonces, mi cadena de ARN resultante es esta. Entonces, ahora más adelante vamos a hacer el ejemplo en cuando haya una C, una G, cuando haya una A, una U, cuando haya una T, una A y cuando haya una C, una G. Y ese codón me va a codificar para un aminoácido que aquí ya lo están mostrando con su letra inicial. Por ejemplo, aquí este codón GUG me codificó para el aminoácido valina y así sucesivamente. Y la unión de esos aminoácidos forman resultado o producto de los codones es lo que se forma la proteína. Bueno, primero el polipéptido y ya con su disposición una proteína. Teníamos una frase que recordar, que absolutamente toda la información genética está en todas nuestras células, pero no todas se expresa. Diferentes genes se expresan en cada una de las células, lo que da lugar a la diferenciación de tejidos, de órganos, de sistemas. Es decir, que en el hepatocito, la célula del hígado, obviamente se expresó una información, unos genes, unas proteínas, y resultaron unas proteínas muy diferentes a las proteínas que se formaron en las células del cerebro para formar ese órgano. Y esto ocurre gracias al proceso de traducción. Entonces revisemos esto. Hasta aquí es la transcripción, pasar de ADN a ARN. Y ya cuando ese triplete de codones, o esos codones formados por tripletes de bases del ARN, me van a formar la proteína, es el proceso de traducción. Gracias a la cadena de ARN mensajero y ese codón me va con ayuda del ribosoma formar la unión de aminoácidos para finalmente formar la proteína. Debido a ello, debido a que si llega a ocurrir un error en este proceso, decimos que llama mutaciones, pero recordemos que hay dos tipos de mutaciones. Las cromosómicas, que es cuando da lugar un cromosoma de más en el cariotipo humano, por ejemplo, el típico caso del síndrome de Down, que en el par 21 no hay dos, sino tres, y las mutaciones más exactamente tratadas en esta guía, que son las mutaciones genéticas, que es cuando en el gen, ese fragmento de ADN, no hay una correcta duplicación del material ni una correcta transcripción o traducción y hay un cambio de bases. Entonces, en algún momento de ese proceso ocurrió un error y me dio lugar a una mutación. Si hay lugar desde el gen a un cambio de bases, ya la proteína que debía formar no va a ser la misma, va a cambiar. Generalmente es muy probable, a no ser que coincida el aminoácido, el triplete que se forma con el mismo aminoácido, pero si no, lo más común es que se forme una mutación que puede dar lugar a errores o a cambios en el organismo. Recordemos, las mutaciones no siempre son perjudiciales. Y teníamos la primera actividad, era recordar estas palabritas para poder continuar con el taller. Recordemos que lo básico es tener la molécula del ADN, saber que está formado por bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, y que un fragmento de ese ADN me va a constituir el gen. ¿Cómo sé que es gen? Porque ya ese fragmento me tiene que codificar para una proteína. ¿Gracias a quién? A la ARN, que es la molécula que va a recibir el mensaje del ADN del núcleo para pasarlo posteriormente al citoplasma y hacer el proceso de traducción para formar la proteína. Recordamos que la proteína
es una estructura formada por aminoácidos. Entonces, mientras que el ADN y el ARN está formado por bases nitrogenadas, la proteína está formada por aminoácidos. Y el polipéptido hace referencia a la unión de muchas partes. Entonces, en este caso, a la unión de muchos aminoácidos. Y ya cuando se pliega en el retículo endoplasmático de la célula, cuando se pliega adquiere una forma particular o se agregan grupos funcionales, me va a dar lugar a la proteína final que se quisiera formar. Y el ribosoma, pues ya lo vimos, es el lugar donde ocurre ese proceso de traducción o de formación de proteínas, por eso llamo que es el organelo encargado de fabricar las proteínas. El código genético es cómo esa información del ADN se va a pasar al ARN y del ARN cómo se va a formar las proteínas. Y el codón, que es un triplete de bases nitrogenadas del ARN, que me va a indicar qué aminoácido se va a formar. Entonces aquí despejamos un poquito la duda entre polipéptido y proteína. Polipéptido puede ser la unión simple de los aminoácidos o también puede ser una estructura primaria de la proteína. Pero cuando esa proteína empieza a plegarse de diferentes formas o adquirir un tipo de estructura más compleja, pues le llamo proteína como tal. La otra actividad era que si un gen tiene esta secuencia, pues ¿cuál sería el ARN mensajero resultante? Ya sabemos, entonces esta es la clave, que si encontramos una T, que este es el fragmento de ADN, que es el gen, y ya sabemos que si encontramos una timina, lo vamos a parear con una adenina. Si encontramos una adenina, como en el ARN no hay timina, entonces le voy a poner un uracilo. Y si encontramos una citosina, le voy a parear con una guanina. Si encontramos con una guanina, le puedo parear con citosina. Básicamente es lo mismo que el ADN que veíamos en la guía pasada, pero lo que cambia es que cuando encuentre yo una adenina, no le voy a poner la base nitrogenada timina porque no existe en el ARN, entonces le voy a poner uracilo, quedando básicamente adenina, uracilo, guanina, uracilo, uracilo, citosina, adenina, etc. Y vemos que ese ARN, ya sabemos que 3 bases forman un triplete, me va a ser la base para interpretar el código genético. Y esta era una forma de representar el código genético, en el cual yo pongo las 4 bases nitrogenadas de manera que se crucen 3 de esas bases nitrogenadas, porque sabemos que es el triplete, 1, 2 y 3, y esos voy a saber cuál aminoácido codifica. Estos, todos los que están alrededor, son los nombres de los 20 aminoácidos y vamos a ver cómo se codifica el ejemplo que nos daban, el de histidina. Entonces ya sabemos que histidina es citosina con adenina con citosina. Pero si yo quiero, por ejemplo, saber cómo se forma la valina, entonces voy al aminoácido valina y reviso. Entonces ya sé que la valina se forma con guanina seguida de uracilo y puede ser guanina, el primer triplete. Pero también puede ser que guanina, uracilo y adenina formen también la valina y guanina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, uracilo. Es decir, para este aminoácido tengo 4 tripletes diferentes que me codifican para el mismo aminoácido. Y busco en la tabla si de casualidad hay más valina por acá. No hay, entonces solo sé que son esos 4. Esta tabla también la puedo ver en tabla. De pronto sí es más fácil de entender. Aquí pongo las 4 bases nitrogenadas en una columna. En la horizontal pongo las otras 4 bases nitrogenadas en el mismo orden. Y aquí, por cada base, vuelvo a poner esas 4. Juego a unir
3 bases diferentes. Entonces, uracilo con uracilo y uracilo y reviso qué me da. Entonces, esta es una abreviatura, son las abreviaturas de los aminoácidos, pero este PHE en inglés es este aminoácido fenilalanina. Y ya sé que lo codifica uracilo, uracilo, uracilo o uracilo, uracilo, citosina. Entonces, si yo quiero, me preguntan acá en el taller, busque el aminoácido que se codifica con este triplete. Entonces, yo voy a la base nitrogenada A de la primera columna, busco la G de la segunda columna, que es la superior horizontal, y la tercera me está también buscando la G. Entonces, busco la de la derecha vertical. Entonces, me perdió aquí el más. Entonces queda A, G y G este. Este es el codón que busco. ¿Y qué aminoácido es? Arginina. Y le escribo aquí arginina. Y así hago lo mismo para todos. Busco el A con que empate con el U de la segunda columna. Y el tercero es el G de la tercera. Entonces le busco en ese cuadrante el G. Y este sería el, bueno, metionina, que es un aminoácido que da siempre la información de inicio de la proteína. Por eso lo subrayo en verde. Y así sucesivamente puedo entonces ver todos los aminoácidos también. Aquí voy a encontrar los 20 aminoácidos y voy a encontrar los diferentes codones. Esta tabla es lo mismo que este círculo, representado de manera diferente. Hagamos la prueba. En el círculo me da el ejemplo de que citosina, adenina y citosina me codificaba para histidina. Entonces, citosina, lo busco acá, citosina, adenina y citosina. Entonces, efectivamente, aquí me está codificando para el aminoácido histidina. Ya puedo hacer el ejercicio con todos y completo. Bueno, me pregunta que si cuáles codones codifican para un mismo aminoácido, pues simplemente busco los aminoácidos que tengan más de un codón. ¿Cómo formar ahí a partir de esos aminoácidos el polipéptido? Simplemente es la unión de todos los aminoácidos que me resulten acá. Aquí les voy a citar algunos ejemplos. Ejemplo de un polipéptido con unión de aminoácidos resultantes. Este, por ejemplo, la unión de varios aminoácidos en el orden, bueno, disposición, que sea, es un aminoácido. Aquí este puede ser un polipéptido, perdón. Y este, otro puede ser otro polipéptido. Y aquí lo veo en esquema. Este es el aminoácido, esta estructura del aminoácido serina, este glicina, y así sucesivamente los voy uniendo. Eso sencillamente es un polipéptido, es decir, la unión de varios aminoácidos, que finalmente va a ser la proteína. El siguiente ejercicio era saber qué codones resultan de esta cadena de ADN. ¿Por qué sé que hay ADN? Porque aquí hay timina. Entonces ya sé que si hay timina y no hay uracilo, pues esto es una cadena de ADN. Pero ya sé que me va a enviar el mensaje a la ARN y luego a proteínas. Entonces yo simplemente lo traduzco. Entonces, timina, el codón 1, ¿cuál sería? Entonces, timina, ya sé que voy a parearlo con adenina, adenina con uracilo y citosina con guanina. Este es el ARN resultante o el codón resultante de este ADN. Y voy y reviso en mi tabla el AUG, qué aminoácido codifica. Entonces, esa es la metionina. Y así sucesivamente con todos los de la tabla. Mira, adenina, ya sé que aparea con uracilo porque no hay timina y este es el codón resultante. Voy y busco el aminoácido y me da este. Y así con estos 5 codones hago el ejercicio. Y esta invitación es a hacer el ejercicio de manera inversa. Entonces voy a ver que si empiezo por acá,
pues el polipéptido o proteína que voy a formar es la unión en orden de estos 5 resultantes. Pero de la izquierda para la derecha, pues los aminoácidos van a estar en un orden diferente, por tanto, claro que sí, me cambia el polipéptido y la proteína. Entonces, hacer lo mismo. Aquí el codón resultante será G, A y U, y voy y busco si G, A, U G, A, U, y efectivamente me codifica para aspartamo, como lo tengo aquí en el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de una proteína que era la hemoglobina, ¿no? Entonces, la hemoglobina pues es una serie de aminoácidos que empiezan a enrollarse, a disponerse en lámina beta o hoja plegada, y me va a formar el glóbulo rojo. Un glóbulo rojo normal puede tener esta forma cóncava y me va a cumplir con la función normal, que es transportar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo a través de la sangre. Pero si el glóbulo rojo tiene la proteína con algún error, se va a formar acá. Es el caso, este ejemplo era de la enfermedad anemia falciforme, y da su nombre debido a que el glóbulo rojo adquiere una forma distinta debido a que la hemoglobina no está bien formada y se ve como en forma de hoz, de alargada, y no va a cumplir su función. Bueno, realmente el glóbulo rojo sí alcanza a capturar un poco de oxígeno, pero no de la misma manera, y la unión de estos aminoácidos es lo que me forma la hemoglobina normal. Y hay un cambio en algún aminoácido que me lleva a generar la proteína mutada. En este caso veíamos que el aminoácido número 6 era el que cambiaba y ya no se iba a codificar para formar el aminoácido glutamato, sino en lugar de él aparecía una valina. Por supuesto, la forma de la proteína va a cambiar y la función de ella también. Y ya sabemos qué fue lo que pasó ahí. Ocurrió un problema desde el origen, desde el gen. Entonces, esto me resume finalmente el dogma central de la biología, que es como en la célula, que es toda esta. Tengo en el núcleo mi molécula, acá el nucleolo, este es el núcleo, aquí vemos la membrana nuclear con los poros, y cómo en el núcleo permanece el ADN. El ADN no sale del núcleo, pero le pasa la información al ARN, que sí sale del núcleo acá por estos poros nucleares, y entonces el ARN se une a ese ribosoma y empiezan en conjunto a hacer esa cadena lineal de los aminoácidos que se requieren para esa proteína, de acuerdo a esa información que estaba en ese gen. Y así sucesivamente. Aquí vemos, cada bolita es un aminoácido, que es la unión de diferentes átomos, y esa unión me forma un polipéptido, y cuando se pliega tengo por fin la proteína formada en el citoplasma a partir de la información que estaba dentro del núcleo. Y aquí vemos que este es el proceso recordemos, para las preguntas del final de la guía, este proceso es transcripción y este proceso es traducción. Se centra todo en la célula para poder formar un individuo. Espero despejen dudas, y cualquier duda y preguntas estoy atento. Un saludo cordial a todos.